misterio, sean bienvenidos a Dimensión Enigma. Un cordial saludo, queridísimo pueblo del misterio. Qué chévere es volver a saludarlos de esta manera. Hacia muchos ya no les guste, pero bueno, hoy es un día especial porque tenemos nuevamente historias paranormales de Colombia en un sitio muy conocido por todos, pero del cual se ha hablado también muy poco, y ese sitio es la famosa Nariz del Diablo. Y allá nos vamos a encontrar unos colegas de YouTube. Así que sin más, los dejo con una pequeña parte histórica. La vía es una carretera importante que conecta el centro con el sur del país y es emblemática para los bogotanos, ya que marca la llegada al municipio de Melgar. La construcción de la carretera comenzó en la década de los 40, pero detrás de su construcción existe un misterio que aún no ha sido resuelto. Según cuenta la leyenda, una piedra sobresaliente en la montaña no pudo ser demolida con la dinamita utilizada para abrir el camino. Los ingenieros decidieron entonces crear un espacio bajo la roca para permitirle a los vehículos que pasaran, lo que resultó en una forma puntiaguda que se asemeja a una nariz. Las personas le atribuyen actividades paranormales a esta piedra y creen que es la causa de constantes accidentes en la zona que fueron ocurriendo mientras esta carretera era de doble vía. Pues hicimos un video con el Howard acerca de la parte histórica y como ya Howard de la parte misteriosa, mitológica. La parte histórica me pareció muy concreta, ¿no? Como que ya en la creación de vías por allá en la década de los 40, como que nunca se pudo demoler. Nunca se pudo quitar, nunca se quiso quitar la propia nariz y ya pues por eso quedó ahí los carros pasando debajo. En realidad no hay mucho que decir, solamente como que la fuerza de la naturaleza pudo más que la dinamita. Y ya la parte energética, a decir verdad, yo he estado en lugares energéticamente densos y yo creo que más que todo por las muertes que hubo aquí de los motociclistas, que era como muy alta en algún tiempo porque era doble vía. Yo creo que es más por eso, por aquellas muertes, pero propiamente la montaña no me produce miedo. Así que invitadísimos a escuchar estos relatos fantasmagóricos de la Nariz del Diablo y asimismo su historia paranormal. Ya nos vemos. Por encima he estado escuchando las historias que se cuentan de este lugar y yo me quedaría a ver el video. Entonces, palomitas, gaseosita y bien arrunchado. Mi nombre es Abelardo y a mis 23 años estaba muriendo cuando pasé por la Nariz del Diablo. Un lugar turístico para unos, pero milagroso para otros. Cada quien juzgará lo que escuchará en mi historia, pero para ese momento no tuve más opción. Pensar al otro se nos presenta como una tarea problemática, si no imposible. Por eso, todas las historias que otros, como yo, lleguen a contar no podrán definirse como algo real a pesar de que así lo sea. A mis 21 años, cuando decidí irme de la casa motivado por el disfrute de la vida, tenía un trabajo básico, normal, pero sentía que podía conseguir otro cuando quisiera. Así pensaba con todo, con mis parejas amorosas, con mis amistades, con la vida misma. Siempre pensaba que podía tener otro u otra mucho mejor en un futuro. Pero, así como cuando vas en una bicicleta a alta velocidad y te atraviesan un palo en la rueda, asimismo la vida me indicó que el futuro es incierto y que no lo tenemos todo resuelto ni en la palma de la mano, porque todo lo que sube tiene que bajar y como es arriba es abajo. Una enfermedad por un descuido tonto llegó a mi vida. Tenía los días contados y desde ahí todo comenzó a caer por su justo peso. Mi enfermedad no tenía cura para la ciencia y estaba muy avanzada. La pareja que me la prendió me abandonó y yo caí en una soledad inhumana. No había una sola alma a mi alrededor que me brindara ayuda, ni familiar, ni amistad, nada. De hecho, cuando se enteraron, solo escuché de algunos un lo siento y como si esa fuera la palabra mágica, desaparecieron de mi vida. Nunca más se me acercaban a saludar, todo lo contrario, me evitaban hasta que ya no pude seguir pagando el lugar donde vivía y bajé muchos estratos para poder vivir bajo un techo. Esa fue la excusa perfecta de ellos para decirme que yo me fui a vivir a otro sitio donde ellos no podían estar pendientes de mí. Es curioso cómo la vida te va dejando sin salida alguna y cómo de un día para otro te conviertes en el enemigo de muchos solo por existir. Solo por respirar puedes tener enemigos sin rostros. Mi economía era precaria y para costear una de
de mis 3 comidas comencé a reciclar. Eso me daba al día casi 3.000 pesos. Pero incluso en eso me fue mal, porque a algunos recicladores no les gustó que yo me metiera en eso, y descubrí que incluso en la calle hay dueños fantasmas y que esta misma se rige bajo otra constitución y otras leyes. Y así fue que llegó el día. Quedé en la calle completamente. Ese día fue muy duro. Reclamé a Dios, al universo. Tenía hambre y no me encontraba muy bien de salud. Varios achaques me impedían realizar algunas cosas habituales, pero todo pasa por algo, Howard. En ese momento acepté la muerte con dignidad. Me resigné a que no cumpliría ninguno de los sueños que tanto había querido. Me desapegué a este plano tan cruel que me había tocado y no sentí nada, ni rabia, ni frío, ni necesidad de afecto. Y así fue como comencé a caminar carretera abajo. Los carros cruzaban a mi lado a alta velocidad. Algunos pitaban y otros no. En mi serenidad, justo cuando di la vuelta en una curva, un perro negro comenzó a caminar a mi lado, batiendo la cola y tocando mi mano con su lomo, como si yo fuera su amo. Curioso que yo hubiera encontrado más humanidad en un animal. Ese animal, creo yo, no era de este plano. Justo cuando iba caminando y cruzando por debajo de la nariz del diablo, mi acompañante canino comenzó a crecer y crecer. Su tamaño cambiaba tanto que no podía creerlo. Era como si fuera una sombra en la carretera, pero aún así yo pude ver y percibir detalles del animal. Veía su pelo, sus ojos. Era un perro color negro que ahora medía más de 2 metros. Yo quedé paralizado, no sabía si correr o tirarme al río que pasaba por ahí. Cuando justo iba a hacer eso, escuché una voz que provenía de aquel animal. Toda la conversación no la diré. Lo que puedo decir es que aquella voz era como un susurro, como si viajara entre el viento y llegara a mis oídos, mientras que yo estaba aterrado por lo que veía. Este ser me afirmó que en efecto su alma pertenecía a un animal, pero que era un alma vieja y que puede manifestarse en lugares de alta carga energética. Así me propuso un trato a cambio de una buena vida en la tierra. Yo acepté sin dudarlo, y justo cuando accedí a su trato, lo que yo puedo definir como una sombra salió del cuerpo del perro y atravesó la carretera para adentrarse en la roca que todos conocemos como la nariz del diablo. Sigue tu camino, me dijo, y ahí me encontré de nuevo solo, sin saber qué hacer o qué pensar, cómo actuar de ahí en adelante, y vi a lo lejos un perro negro. Su tamaño ya era normal, esperándome sentado al lado de la carretera. En ese momento yo me sentí igual, seguía enfermo, sin humanidad, pero hice caso y continué. De ahí en adelante todo fue como si estuviera hecho para mí. Todo comenzó a mejorar y junto a mí estaba aquel perro. Le puedo decir que hoy día soy un hombre mayor, tengo más dinero que el que puedo gastar, ayudo a las fundaciones de animales y cada cierta fecha acudo a ese lugar y dejo una ofrenda a aquella entidad que trascendió del otro mundo a este mundo para brindarme ayuda. Así fuera un pacto el cual deberé pagar en el más allá, no me importa, agradezco su ayuda. Para terminar, tengo que decir que mi enfermedad también desapareció y los médicos no daban crédito a lo que pasó. Todo gracias a esa criatura. A la edad que tengo hoy en día, aquel perro negro de la carretera aún me acompaña. Pero esa es mi historia, Howard. Un saludo desde mis tierras lejanas. Quiero preguntarles si ustedes han escuchado en algún momento del motociclista fantasma en esta carretera. Si lo han escuchado, quisiera poder leer sus experiencias en este video. Si no, quiero contarles mi encuentro con él. Verás, yo soy un amante de las motocicletas, me encanta la velocidad y en esa ocasión estaba de muy mal genio. Tenía muchos problemas sentimentales y mi forma de escapar de ellos era viajando en mi moto. Y también me estaba aburriendo mucho cumplir los límites de velocidad en la carretera, siendo dueño de una moto de alto cilindraje y encontrándome en una pista adecuada y que en ocasiones es muy solitaria. Pensé que podía darme el lujo de recorrerla a mi gusto y bajo mi propia responsabilidad, porque me pregunto yo, ¿por qué ponerle límites a una motocicleta de alto cilindraje igual que los que tiene una motocicleta de bajo cilindraje? Pero bueno, en esas andaba a alta velocidad tratando de sobrepasar un camión que había por allí, y justo en esas, cuando sobrepaso el camión, llega otro motociclista a picarme para que hiciéramos una carrera, lo cual hicimos. Íbamos a alta velocidad, Howard, y justo cuando estaba a punto de dejar atrás a este tipo que se me había unido picándome en esta carrera, sucedió algo muy extraño. Estuve a punto de acelerar más cuando yo sentí que algo como que se sentó en la parte trasera de mi moto, lo cual me asustó mucho y me hizo detenerme. Y esto de pronto para las personas que no manejan moto es importante aclararlo, no fue como un simple peso liviano. Lo que cayó atrás de mi moto hizo que perdiera por un momento el equilibrio. Por eso digo que fue algo muy extraño, fue como si alguien se sentara de forma brusca justo detrás de mí. Frené y me ahorillé un poco hacia la berma, y allí, mientras iba llegando a la berma y me iba deteniendo, escuché una voz que me advirtió:
cuidado. En ese momento solo escuché eso y justo ahí mi moto se apagó y no quiso volver a encender. Entonces me vi obligado a bajarme de la moto y revisarla para ver qué había pasado, y todo se veía muy normal. Recorrí esa carretera con mi motocicleta. En el lugar donde me varé, que era la carretera que yo estaba recorriendo en mi motocicleta y la cual tengo que aceptar que tenía algunas fallas, pues bueno, el lugar donde estaba varado estaba a unos kilómetros antes de llegar a la nariz del diablo. Allí terminó de descomponerse mi motocicleta. Pero también esto es algo muy raro porque si bien estaba presentando algunas fallas, no era algo tan grave como para que no volviera a encender la moto. Eran pendejaditas muy básicas que no tenían nada que ver con el encendido. Pero a la final estaba ahí a la deriva, tirado en la carretera, y me tocó arrastrar la moto hacia Melgar, rogando que en el camino me encontrara un taller, pues era más cerca llegar a Melgar que devolverme hacia la ciudad. En esas estaba caminando, arrastrando la moto, pero unos minutos después de empezar a arrastrarla, escuché nuevamente esa voz, la misma voz que escuché justo en el momento en el que alguien se sentó en mi motocicleta, y me alerté de inmediato. Levanté la cabeza de una y allí vi a un joven motociclista acercándose hacia mí. A mí se me hizo muy raro, pero yo solo continué un poco arrastrándola. Me preguntó que si necesitaba ayuda, y aunque su voz sonaba muy familiar, la verdad su apariencia no la recordaba de antes, nunca lo había visto. Le conté lo que me pasó y él simplemente me comprendió y decidió ayudarme. Y claro, mientras él me estaba ayudando, en mi camino de arrastrar la moto, de verificar qué era lo que tenía, pues hablamos de todo un poco. Principalmente hablamos de motocicletas, reconociendo ambos lo difícil que era resistirse a la alta velocidad y muchas cosas que no van como relacionadas al tema de lo paranormal, pero me fue acompañando mientras teníamos este tema en común, que eran las motos. Pero sin embargo, si había algo muy peculiar que me comenzó a generar dudas y a desconfiar de este joven, porque en todo lo que me iba mencionando, las fechas que me decía de sus viajes, de sus rodadas y demás, no coincidían con la realidad que yo estaba viviendo. Y les pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando yo experimenté esta experiencia inexplicable, era aproximadamente el año 2021-2020, como en esa transición. Recuerden todos los momentos históricos que pasamos como humanidad más o menos en esos años. Y las fechas que me estaba dando este joven motociclista, que sí, gracias a Dios me estaba ayudando con el desvare de la moto, eran entre 1998, 97, incluso hasta los 2000. Y uno puede decir, bueno, fueron cosas que él vivió en esos años, pero la forma en la que él me las contaba era como si las acabara de vivir. Es que son demasiados detalles que para mí pueden ser muy extraños o muy inexplicables, y que para otros que puedan estar escuchando les resulte muy normal. Pero aquí va lo más extraño. Cuando yo le señalé a él que estas fechas como que no me cuadraban, íbamos ya a cruzar esta famosa nariz del diablo, y él allí se detiene antes de cruzar la nariz del diablo y me dijo: las fechas son correctas, el tiempo para ti y para mí pueden verse distinto, pero al final son uno solo. Ahora puedes encender la moto y continuar tu camino. Eso me pareció muy extraño, y como si nada hubiera pasado, miré la motocicleta, le di al encendido y sin ningún problema aparente prendió la moto. Yo la verdad me puse muy feliz, y allí fue cuando me dijo que tomara consejo de los adultos y respetara la vida, o terminaría como él, vagando por siempre tras una muerte trágica. Y les puedo asegurar que lo que vi fue real. Yo parpadeé y cuando miré nuevamente, el joven había desaparecido. Durante todo el camino y todo lo que me ayudó, todo lo que hablamos, nunca lo vi como si fuera un ser fantasmal. No tenía ojeras, no estaba sangrando, era una persona real a mi lado que incluso me ayudaba a empujar la moto. Del miedo me subí a la motocicleta y arranqué. Creo que ahí se me olvidó el mensaje que él me había dado, porque arranqué a alta velocidad. Ni siquiera me detuve en Melgar, sino que seguí derecho. Después, con los meses, incluso con los años, fui entendiendo un poco, o al menos eso creo, que tuve un encuentro sobrenatural con un fantasma de alguien que pudo haber fallecido allí en un accidente trágico. Desde entonces, pues tengo mucho cuidado con mi forma de conducir y trato de evitar pasar por ese lugar, pues todavía me genera muchísimo miedo y no quiero volver a vivir una experiencia similar. La verdad, me aterra muchísimo. A pesar de su ayuda, ¿no? Porque me ayudó, no fue algo aterrador, no se quería apoderar de mi alma o lo que vemos en las películas. Sin embargo, tengo un temor profundo por aquel lugar y por lo que presencié. He visitado psicólogos, les he contado la experiencia, algunos afirman creerme, otros afirman que fue producto de mi cansancio, incluso de la carretera, alucinaciones y demás, pero es algo que quería liberar de mí y de mi vida, ya sea contándolo acá y viendo sus reacciones cuando aparecen en los comentarios. Y eso es todo, Howard. Muchísimas gracias por la oportunidad y discúlpenme si la historia fue muy descabellada, pero fue algo que en realidad me ocurrió. Saludos.
desde siempre he escuchado muchas historias a través de esta roca y sí soy muy creyente en muchas de las cosas que pueden llegar a suceder acá. O sea, de tantas historias que hay, imposible una no sea cierta. Entonces digamos que no soy tan escéptico y se me abre la posibilidad de que a través de tantos años este lugar haya generado historias hasta incluso mitológicas quizás en unos años. Bastante bonito y bastante chévere que lo tengamos acá tan cerquita a la capital. Pues bueno, Howard, yo recuerdo como si fuera ayer aquella experiencia que me contó mi abuelo. Y esto sobre aquel lugar del que estás buscando historias llamado la Nariz del Diablo y una misteriosa cueva. Verás, según él, esa prominente roca en la montaña jamás se dio ante la dinamita que usaron para abrir el paso, como si estuviera protegida por algo más que la mano humana. Mi abuelo aseguraba que en algún lugar entre esas rocas se escondía una cueva, donde había visto algo inusual, el hogar del diablo o de alguna criatura indescifrable para nosotros los humanos. Él era muy joven para ese entonces. La carretera no es lo que nosotros conocemos hoy en día. Recuerdo sus palabras específicas mientras me relataba la historia. Abro comillas, no hay que tentar al diablo, muchacho. Cierro comillas, y él lo decía con seriedad. Me repetía lo siguiente cada vez que yo trataba de indagarle sobre el lugar, pues yo también quería ir a buscarlo. Ese lugar está habitado por algo maligno y no me contaba nada más. Aunque al principio pensé que era solo una de esas historias que los abuelos cuentan como para asustarnos a nosotros cuando somos niños, pero su tono nunca fue de recocha y su expresión tampoco era tomada como un cuento o una leyenda. Él era muy serio en esas cosas y por eso yo no dudo de su historia. A mi abuelo le habían llegado con el cuento en aquel entonces de que allí encontraría una huaca o un tesoro, pues eso se decía mucho después de tantos inconvenientes en las obras de ese lugar. Se decía que los obreros no querían trabajar allí por los hechos paranormales que ocurrían cada vez que ellos intentaban continuar con su labor. Por eso esta carretera tuvo que tomar otro tipo de sentido que el original. Algunos obreros desaparecieron, otros murieron en extrañas circunstancias. Entonces, en la búsqueda de esa huaca, encontró una cueva muy profunda que descendía a las profundidades. Dice que era un lugar oscuro hasta ciertos metros. Luego de eso, había una extraña luz que iluminaba ciertas partes. Y después de ver esas luces y poder caminar tranquilamente en esa cueva o en ese túnel, vio a lo lejos muchos tesoros, pero algo como una energía parecía que cuidaba el lugar. Él afirmaba que esos tesoros podían ser de indígenas que ofrendaban a sus dioses o a esa criatura que vivía allí. Pues mi abuelo afirmó que mientras caminaba por ese lugar había encontrado varios esqueletos humanos en el interior de esa cueva y que justo cuando iba a dar el paso para acercarse al tesoro sintió un terror horrible. En la oscuridad vio como unos ojos rojos se abrieron y comenzaron a acercarse a él con maldad pura. Lo que fuera eso era tan oscuro que tapaba las joyas y tesoros que estaban al fondo, incluso la poca luz que entraba a ese túnel o a esa cueva. Mi abuelo retrocede y afirma que un hombre, obrero, lo toma de la mano y lo hace que se retire con él de aquella cueva. Él no dice de dónde apareció el obrero, simplemente afirma que apareció, como que no lo recuerda muy bien y tampoco se dio cuenta de dónde venía. El obrero le afirmó a mi abuelo que ese era el hogar de un ser malévolo que había causado muchas desgracias por eones de años. Según este hombre, aquel ser atrapaba las almas de aquellos que intentaban destruir su morada. Mi abuelo, siempre con un respeto por las creencias y las advertencias, decidió seguir el consejo del obrero y regresó por donde había venido. Lo extraño vino después. Al salir de la cueva, el obrero ya no estaba. Desapareció como si se lo hubiera tragado la montaña misma. Mi abuelo, a pesar de que respetaba estas creencias y las advertencias de aquel ser fantasmal que lo ayudó a salir de allí, pues también intentó volver al lugar durante varios años y sobre todo en momentos de escasez económica para salir de apuros, para ayudar a la familia y a sus hijos. Él quería encontrar esta promesa de los tesoros ocultos, pero nunca encontró la entrada de nuevo. Solo recordaba que estaba cerca de la punta de la nariz del diablo, pero por un costado distinto. Y yo me hago muchas preguntas. ¿Lo habrá vivido realmente mi abuelo o sería solo una leyenda? A veces me pregunto si habrá algo más entre el cielo y la tierra, algo que no podemos entender completamente. Por eso, cada vez que paso cerca de la nariz del diablo, no puedo evitar sentir intriga, y aunque me atrae la idea de investigar aquello que mi abuelo encontró, al final prefiero escuchar los consejos de mi abuelo y mantenerme alejado de aquel lugar que parece más cercano al reino de lo sobrenatural que a nuestra propia realidad cotidiana, Howard. Muchísimas gracias y yo apoyo el misterio nacional.
Howard, mi historia tiene relación al río que está a un costado de la nariz del diablo. No entraré en muchos detalles familiares, pues aún nos estamos recuperando del tema y no queremos que esas personas den con nuestro paradero ni con nuestros nombres reales. Así que por favor, guárdame el anonimato. Las almas del río Sumapaz siempre fueron tema de conversación en nuestro pueblo y en nuestra familia, pero yo nunca les presté mucha atención. Para mí eran solo cuentos de viejos, hasta que me pasó algo que me hizo reconsiderarlas y sentirles un gran aprecio hasta el día de hoy. No comprendo nuestra conexión con lo inexplicable ni con lo desconocido, pero ahora soy fiel creyente de que el mundo tiene grandes misterios que no conoceremos del todo en este plano. Te cuento que teníamos un familiar desaparecido desde hacía bastante tiempo. Fue un año muy duro para todos nosotros porque nunca nos habíamos metido con nadie y éramos muy hogareños. Estábamos completamente desestabilizados, sin saber a quién acudir más, pues las autoridades manejaban su tiempo sin mayor afán y recibíamos un montón de llamadas con pistas falsas. La sugerencia de la policía era que no les hiciéramos caso a esas llamadas, que los esperáramos a ellos y que ellos nos avisaban todo. Pero yo tenía que hacer algo, y en una de las últimas llamadas afirmaban haberlo visto en la carretera hacia Melgar, así que decidimos ir a ver con una familiar a escondidas de los mayores de la casa. Cuando llegamos, sí lo vimos a lo lejos. Estaba allí, caminando como un zombie, claramente estaba mal, con su ropa sucia, rota y él completamente destruido. Corrimos hacia él, pero en ese momento se detuvo una camioneta blanca y bajaron dos tipos con caras nada amigables. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Me dio mucho miedo volver a perder a este familiar teniéndolo tan cerca. Yo sentía una tensión en el aire, como si estuviéramos a punto de presenciar algo terrible. Los hombres esos se acercaban a mi hermano lentamente, con una sonrisa bastante siniestra y con lo que yo siempre he dicho, una energía de maldad, porque curiosamente siento la energía de las personas. Y aparte el arma que llevaban en la mano estos tipos. Nosotras corrimos hacia nuestro familiar, lo abrazamos y allí nos sentíamos atrapadas, indefensas frente a aquellos tipos. Mis manos comenzaron a temblar y mi mente no dejaba de imaginarse lo peor. ¿Qué querían esos tipos? ¿Y qué nos iba a pasar a nosotros? Llegué a pensar que de pronto íbamos a ser ya ahora 3 los secuestrados, pero lo que más me asustó fue lo que sucedió después. Un montón de figuras, como sombras blancas que aparecieron de la nada y nos rodearon. En realidad, simplemente cruzaban por nuestro lado. Nos quedamos nosotros helados, pero también sentíamos una especie de calma extraña. Como digo, eran muchas personas que comenzaron a caminar en la carretera, como si fuera una procesión de estas de Semana Santa. No nos hacían nada, solo pasaban junto a nosotros, ignorándonos. Quise ver de dónde venían y siento, o creo, que venían de donde estaba el río Sumapaz. Los tipos de la camioneta se asustaron tanto como nosotros y huyeron. Nos dejaron allí sin entender muy bien qué había pasado. La oportunidad perfecta para nosotros poder escapar. Resultó que aquellos tipos eran sí los captores de mi familiar y él se les había escapado. Ya después, unos familiares mayores nos contaron que esas sombras eran las almas del río Sumapaz y que habían venido a protegernos. Algunas otras personas nos dicen que pudieron haber sido las almas de los fallecidos, porque han sido muchos los que han partido en ese lugar, no solo en accidentes, sino cuando estuvieron construyendo esta vía. Ahora, no sé si creerlo al 100%, pero después de lo que viví, algo en mí me dice que hay cosas en este mundo que no podemos explicar con nuestras palabras, y si esas almas nos ayudaron, pues les estaré agradecida de por vida. Y esa es mi historia, Howard. Gracias, y yo apoyo el misterio nacional. Recuerden que si a ustedes les gustan las historias paranormales que contamos aquí, les va a encantar el segundo libro del canal, el cual tiene historias paranormales de Colombia, un gran secreto detrás de la investigación, fotografías, imágenes, obsequios, dedicatorias. Todo esto viene en la preventa que aún está disponible a través de la página oficial del canal, que es www.conexionenigma.com. Igual el enlace lo encuentran en el primer comentario fijado de este video. Y hasta aquí este video. Si les gustó el video, no olviden comentar qué historia les gustó, compartir este material con una persona que usted crea deba escuchar estas historias, o si desea enviar una historia inexplicable que le ocurrió a usted para que aparezca en este canal, lo puede hacer a través del siguiente correo electrónico que aparece aquí en pantalla, o a través de mi página oficial de conexionenigma.com/cuenta tu historia. Recuerde seguirme en todas las redes sociales, las cuales van a aparecer en esta parte de la pantalla, para que no se pierda de noticias, novedades y más contenido inexplicable desde el periodismo paranormal aquí
en Conexión Enigma. Recuerde que en este canal contamos historias inexplicables, sobrenaturales, pero también ayudamos a las personas a hacer denuncias desde el lado del periodismo. Así que si usted tiene una denuncia que hacer o un caso que contar, también me puede escribir al correo electrónico que aparece aquí en pantalla. Juntos, de esta manera, podemos hacer una crónica de su caso o denuncia para que puedan obtener ayuda o visibilizar una problemática social y que a nadie más le ocurra algo similar. Por último, y no menos importante, toda esta información que les acabo de dar la van a encontrar en la descripción de este video. Enlaces directos, correos, redes sociales, todo muy bien ordenado. Esto es importante porque cada semana les estaré informando sobre sorteos, promociones, descuentos en mi libro que constantemente están sacando en diferentes librerías de todo el país. Y no siendo más, nos vemos en un próximo episodio con historias paranormales de Colombia.